La separaron de su hija como castigo por esconder a un apache herido, pero nadie imaginó que, al unir fuerzas con ese hombre considerado salvaje, iniciaría una rebelión que desafiaría al poder, rescataría a su hija y cambiaría dos mundos para siempre. El viento seco de la Sierra del Carmen sopló esa mañana como un lamento ancestral, arrastrando entre los senderos de tierra el aroma amargo del alecrín bravo y el polvo fino que se adhería a la piel como una segunda piel de sufrimiento. Entre las rocas grises que cortaban el horizonte como dientes rotos, un hombre se desplomó con la pesadez de quien ya no carga esperanzas. Su cuerpo golpeó la tierra seca con un ruido sordo, como si el desierto hubiera estado esperándolo durante años. Nashdo ya no sentía las piedras afiladas que se clavaban en sus rodillas. El brazo izquierdo, abierto por la bala que lo perseguía desde Valle de Allende, había dejado de sangrar, pero el dolor persistía como una oración silenciosa que su carne repetía sin descanso. Sus pies descalzos, cortados por días de huida, temblaban contra la arena caliente. Cerró los ojos y dejó que el silencio de la sierra lo envolviera como un abrazo que nunca había conocido. El recuerdo volvió sin piedad. Su mujer, sus dos hijos pequeños, el fuego que devoró sus rostros mientras los soldados reían. Desde entonces, Nashdo caminaba como un fantasma, esperando que la muerte fuera más misericordiosa que la memoria. Fue entonces cuando escuchó los pasos pequeños acercándose. Al abrir los ojos, vio dos pies descalzos y delgados plantados firmemente en la arena, sin temor. Sus ojos viajaron hacia arriba, piernas flacas, un vestido de algodón gastado y finalmente el rostro de una niña de no más de 8 años. Tenía los cabellos negros recogidos en 2 trenzas desparejas que el viento agitaba suavemente, y unos ojos oscuros que brillaban con una sabiduría inquietante para su edad. La niña lo observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Nashdo esperó que gritara, que corriera, que hiciera lo que todos hacían al verlo. Pero Esperanza, aunque él aún no conocía su nombre, se limitó a inclinar la cabeza con una gravedad extraña y susurrar: «Mi madre puede curar tu alma». Sin más palabras, la niña dio media vuelta y comenzó a caminar por el sendero serpenteante que se perdía entre los arbustos espinosos. Nashdo permaneció inmóvil, observando esa figura pequeña alejarse con pasos seguros. No creía en almas, mucho menos en curaciones. Pero cuando el frío de la tarde comenzó a calarle los huesos y la sed se volvió insoportable, se las arregló para ponerse en pie y seguir las huellas diminutas que Esperanza había dejado en la arena. La casa apareció después de una curva del sendero como un regalo inesperado del desierto. Era pequeña, construida con adobe del color de la tierra misma, y su techo de tejas rojas parecía ondular bajo la luz dorada del atardecer. Una palma solitaria extendía sus ramas sobre el patio, y cerca de la puerta principal, un riachuelo seco dejaba ver las piedras redondeadas que alguna vez habían conocido el agua. Clara estaba en el patio, lavando ropa en una tina de zinc, cuando Esperanza apareció seguida por la figura tambaleante de Nashdo. Al verlo, la mujer se irguió lentamente, sin soltar la camisa mojada que tenía entre las manos. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de su hija, recorrieron las heridas abiertas del hombre, el brazo que colgaba inútil, la sangre seca que manchaba su camisa desgarrada. Clara tenía el rostro de una mujer que había conocido el dolor y había decidido no dejarse vencer por él. Sus pómulos altos y su mandíbula firme hablaban de una belleza que los años y las penas no habían logrado quebrar completamente. Sus manos, curtidas por el trabajo y marcadas por pequeñas cicatrices, delataban una historia de supervivencia que no necesitaba palabras. «Está herido, mamá», dijo Esperanza con la naturalidad de quien comenta el clima.
Clara asintió sin apartar los ojos de Nashdo. No preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni por qué sangraba. Se acercó hasta quedar a un brazo de distancia y estudió la herida del brazo con la mirada experta de quien había curado muchas otras. «¿Puedes caminar hasta adentro?» Su voz era ronca, como si hubiera gritado mucho en otra vida. Nashdo logró asentir y siguió a las dos mujeres hacia el interior de la casa. La estancia principal era simple pero cálida. Las paredes de adobe conservaban un frescor agradable, y el suelo de tierra apisonada estaba cubierto por un petate tejido a mano. En una esquina, un brasero de barro aguardaba con brasas dormidas, y junto a él una colección de frascos con hierbas que llenaban el aire de un aroma a medicina y esperanza. Clara señaló un catre cubierto con una manta de lana. «Recuéstate. Esperanza, trae agua limpia y la olla pequeña». Mientras Esperanza corría a cumplir las órdenes de su madre, Clara se acercó a Nashdo, que se había dejado caer en el catre con un gemido involuntario. Con movimientos precisos y cuidadosos, Clara cortó la camisa alrededor de la herida. El contacto de sus dedos contra la piel inflamada hizo que Nashdo cerrara los ojos. No tanto por el dolor, como por la extrañeza de sentir gentileza después de tanto tiempo. «Esto va a doler», murmuró Clara mientras vertía agua sobre la herida. El líquido ardió como fuego, pero Nashdo no gritó. Había aprendido a tragar el dolor hasta convertirlo en una parte más de su ser. Clara trabajó en silencio, limpiando la carne desgarrada, aplicando una pasta verdosa que olía a hierbas del monte, vendando con tiras de tela limpia. Esperanza regresó con una taza de té caliente que olía a manzanilla y algo más que Nashdo no pudo identificar. «Mi mamá dice que esto cura desde adentro», explicó la niña, sentándose en el suelo junto al catre. Esa primera noche, Nashdo durmió por primera vez en meses sin pesadillas. Cuando despertó al amanecer, Clara ya estaba preparando masa para tortillas y Esperanza cantaba en voz baja una canción que hablaba de lluvia y pájaros que vuelven a casa. Los días siguientes transcurrieron con la lentitud curativa de las heridas que sanan desde el alma hacia afuera. Nashdo permanecía la mayor parte del tiempo en silencio, con los ojos perdidos en las vigas del techo, siguiendo con la mirada las sombras que se movían a medida que el sol recorría su arco diario. Pero incluso en su quietud, algo comenzaba a cambiar en el aire de la pequeña casa. Clara no hablaba mucho, pero su presencia se sentía como un refugio constante. Cada mañana preparaba té de hierbas que sabía diferente, unas veces amargo como la hierba del sapo, otras dulce como la flor de bugambilia, y lo dejaba cerca del catre sin hacer preguntas. Sus movimientos eran siempre eficientes pero nunca apurados, como si hubiera aprendido que la prisa solo trae más dolor. Esperanza, en cambio, llenaba los silencios con una chácara constante que no parecía requerir respuestas. Se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, mientras tejía pulseras de hilos de colores o dibujaba formas extrañas en la tierra con un palito. «¿Sabes por qué las víboras se enrollan?», le preguntó una tarde, levantando la vista de su dibujo. «Mi mamá dice que es porque así guardan mejor sus secretos. Cuando una víbora te muestra la panza, es que ya confía en ti». Nashdo giró la cabeza hacia ella. Era la primera vez en días que enfocaba realmente la mirada en algo. «Mi papá sabía de víboras», continuó Esperanza, sin parecer notar que había captado su atención. «Decía que las víboras de cascabel eran las más honestas porque te avisaban antes de morderte. Pero se fue cuando yo era muy chiquita. Mamá dice que algunos hombres no están hechos para quedarse quietos». La voz de la niña se volvió más suave al final, y Nashdo percibió una tristeza escondida detrás de sus palabras alegres. En ese momento, algo se rompió dentro de él, como una presa que por fin cede ante la presión del agua acumulada. «¿Dónde está tu padre ahora?». La voz le salió ronca,
como si hubiera olvidado cómo usarla. Esperanza sonrió, y en esa sonrisa había una mezcla extraña de alegría y resignación. No sé, pero mamá dice que está cuidando estrellas en algún lugar muy lejos. Esa noche, cuando Clara se acercó para cambiar los vendajes, Nashdo habló de nuevo. ¿Él murió? Clara detuvo sus manos sobre las vendas. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez desde que había llegado. No sé, pero para Esperanza es mejor pensar que cuida estrellas. Fue una conversación breve, pero en esas pocas palabras había una comprensión mutua que no necesitaba explicaciones. Ambos conocían el peso de las pérdidas y la necesidad de encontrar maneras de seguir viviendo con ellas. Al día siguiente, Nashdo comenzó a contar. Al principio fueron solo fragmentos. El nombre de su aldea, el sonido del río que corría cerca de su casa, el olor del pan que su mujer cocía en las mañanas frías. Pero poco a poco, las memorias comenzaron a fluir como agua que encuentra su cauce. Habló de sus hijos, Yanaba, que tenía 6 años y ya sabía rastrear conejos, y Delgadito, apenas un bebé que se reía cuando lo hacían volar por los aires. Contó sobre su mujer, Nishoni, que cantaba mientras molía maíz y que tenía manos tan suaves que podían calmar a cualquier animal asustado. Clara escuchaba sin interrumpir, moviendo las manos mientras preparaba comida o reparaba alguna prenda gastada. Esperanza también escuchaba, con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como si fueran cuentos de mundos mágicos. Cuando Nashdo llegó a la parte difícil, el día del ataque, el fuego, los gritos, su voz se quebró como un jarrito que se rompe al caer. Se tapó el rostro con las manos y su cuerpo comenzó a temblar con sollozos que parecían arrancados desde lo más profundo de la tierra. Clara se acercó sin palabras y puso una mano sobre su hombro. No dijo que todo estaría bien, ni que el tiempo cura todas las heridas. Simplemente se quedó ahí, siendo una presencia sólida en medio del dolor que lo desgarraba. Esperanza, con la sabiduría inexplicable de los niños, se acercó también y puso su mano pequeña sobre la de Clara. Los tres permanecieron así, hasta que el llanto de Nashdo se calmó y el silencio de la noche los envolvió como una manta protectora. Las semanas pasaron con la cadencia tranquila de la vida simple. Nashdo había comenzado a ayudar en las tareas pequeñas, traer leña, cargar agua del pozo comunitario, reparar la cerca del patio. Sus fuerzas regresaban lentamente, pero más importante aún, algo parecido a la paz había comenzado a anidar en su pecho. Una mañana de octubre, mientras Clara molía maíz para las tortillas y Esperanza alimentaba a las 2 gallinas que tenían en el patio, llegó un visitante. Era un vaquero delgado, con bigotes ralos y sombrero de palma deshilachado, que decía necesitar hierbas para curar la tos de su mujer. «Dicen que usted sabe de remedios, doña Clara», murmuró el hombre, quitándose el sombrero y torciéndolo entre las manos. «Mi señora no para de toser desde que empezaron las lluvias». Clara salió al patio secándose las manos en el delantal. «¿Tos seca o con flemas?» «Seca, doña. Como si tuviera arena en el pecho». Mientras Clara preparaba un atado de gordolobo y eucalipto, el vaquero dejó que sus ojos vagaran por el patio. Nashdo estaba al fondo, reparando el techo de un gallinero improvisado, de espaldas a ellos. Pero algo en su postura, en la forma en que se movía, hizo que el visitante frunciera el ceño. «¿Ese hombre es de por aquí?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual. Clara siguió su mirada y sintió un escalofrío premonitorio. «Es alguien que necesitaba ayuda. ¿Por qué?». El vaquero no respondió directamente. Pagó por las hierbas, se despidió con cortesía y se alejó por el sendero con prisa inusual. Clara lo observó irse con una inquietud creciente que no supo explicar. 2 días después, llegaron los hombres. Eran 3.
2 jóvenes fornidos con pistolas al cinto y un hombre mayor de bigote canoso que parecía ser el jefe. Se acercaron a caballo, levantando una nube de polvo que anunció su llegada desde lejos. Clara salió a recibirlos con Esperanza pegada a su falda, mientras Nashdo instintivamente se mantuvo dentro de la casa. El hombre mayor se apeó de su caballo con movimientos deliberados. Tenía la cara curtida por el sol y los ojos pequeños y calculadores de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere. «Buenos días, señora. Soy Macario Sandoval, capataz de don Gregorio Herrera». Su voz era cortés, pero llevaba un filo amenazante. «Venimos por el apache que está escondiendo». Clara sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «No sé de qué me habla». Sandoval sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Nos dijeron que tiene un indio herido aquí. Don Gregorio paga buen dinero por información sobre apaches, 50 pesos de plata». «Aquí no hay ningún apache», insistió Clara, apretando la mano de Esperanza. «¿Está segura?» Uno de los hombres jóvenes se acercó un paso. «Porque podemos revisar nosotros mismos». La tensión creció como una tormenta que se aproxima. Clara sabía que no podía impedirles la entrada por la fuerza, pero también sabía lo que le harían a Nashdo si lo encontraban. «Esperen». La voz de Nashdo salió desde el interior de la casa y un momento después apareció en la puerta. Su brazo ya no colgaba inútil, y aunque aún se veía delgado y marcado por las penas, había algo en su postura que hablaba de una dignidad que las heridas no habían logrado quebrar. «Aquí estoy», dijo simplemente. Sandoval lo observó con satisfacción. «Así está mejor. Don Gregorio quiere verte». «¿Para qué?» «Su hija murió en un ataque apache hace 3 años. Desde entonces paga por información sobre todos los indios de la región». Clara sintió que la sangre se le helaba. Conocía esas historias, hombres poderosos que convertían su dolor en sed de venganza, sin importar quién pagara el precio. «Él no atacó a nadie», dijo Clara con voz temblorosa pero firme. «Está herido, necesitaba ayuda». Sandoval se encogió de hombros. «Eso lo decidirá don Gregorio. Mientras tanto, venimos a hacerle una propuesta, señora». Abrió una bolsa de cuero que llevaba colgada del cinturón y dejó caer varias monedas de plata en su palma. El metal brilló bajo el sol como promesas falsas. Don Gregorio es hombre generoso con quienes lo ayudan. Si colabora entregándonos al apache, él se hará cargo de usted y su hija. Casa nueva, comida asegurada, protección, todo lo que una mujer sola necesita. El silencio que siguió fue denso como la miel. Clara miró las monedas, luego a Esperanza, finalmente a Nashdo. En sus ojos vio una resignación triste, como si ya hubiera aceptado su destino. «No», dijo Clara con una voz que apenas temblaba, «no lo entrego». La expresión de Sandoval se endureció. «Es una lástima, señora. Don Gregorio no acepta bien que le nieguen lo que quiere. Piénselo bien. Tiene hasta mañana para cambiar de opinión». Los 3 hombres montaron sus caballos y se alejaron, pero antes de desaparecer tras la curva del sendero, Sandoval gritó: «Mañana volveremos, con más hombres si es necesario». Esa noche, ninguno de los 3 durmió. Clara caminaba de un lado a otro de la habitación. Esperanza se abrazaba a su muñeca de trapo y Nashdo permanecía sentado junto a la ventana, observando las sombras que se movían entre los arbustos. «Debería irme», murmuró finalmente. «No quiero traerles problemas». «Ya no puedes huir», respondió Clara sin dejar de caminar. «Te seguirán hasta encontrarte, y a nosotras nos castigarán por haberte ayudado». Esperanza levantó la cabeza. «¿Qué vamos a hacer, mamá?». Clara se detuvo y miró a su hija. En esos ojos oscuros vio el mismo miedo que había sentido la noche que huyó de Ciudad Jiménez. Pero también vio algo más, la determinación silenciosa que había heredado de ella. «Vamos a resistir», dijo Clara con una certeza que la sorprendió, «como hemos hecho siempre».
El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo hubiera anticipado la sangre que se derramaría. Clara se levantó antes que los demás y preparó café cargado con manos que apenas temblaban. Había tomado una decisión durante la noche, una de esas decisiones que cambian el curso de los ríos. Cuando Nashdo y Esperanza despertaron, Clara ya tenía un plan. «Van a venir por ti», le dijo a Nashdo mientras le servía café en una taza de peltre. «Pero no van a encontrarte». «¿Qué quieres decir?» «Conozco cuevas en la sierra. Lugares donde puedes esconderte hasta que esto pase». Nashdo negó con la cabeza. «No voy a huir otra vez. Ya estoy cansado de correr». «No es huir», intervino Esperanza con esa sabiduría extraña que a veces la poseía. «Es esperar el momento correcto». Pero el momento correcto nunca llegó. A media mañana, mientras Clara explicaba a Nashdo dónde estaban los senderos ocultos de la sierra, escucharon cascos de caballos acercándose. Esta vez eran más, al menos 6 hombres que rodearon la casa como lobos que cercan a su presa. Sandoval bajó del caballo con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Buenos días, señora. Ya reconsideró nuestra oferta». Clara salió al patio con Esperanza de la mano. «Mi respuesta es la misma. ¡Qué lástima!». Sandoval hizo una seña a sus hombres. «Busquen al apache». 2 de los hombres se dirigieron hacia la casa, pero antes de que pudieran cruzar el umbral, Nashdo apareció voluntariamente. Había algo diferente en él, una calma que no había tenido el día anterior. «No necesitan buscarlo», dijo Clara rápidamente. «Él mismo se entrega». Pero Sandoval ya no estaba interesado en facilidades. «Por desobedecer a don Gregorio, va a tener que pagar un precio adicional, señora». Antes de que Clara pudiera preguntar qué quería decir, 2 de los hombres se abalanzaron sobre Esperanza. La niña gritó cuando la separaron de su madre, y ese grito atravesó el aire como un cuchillo. «¡Suéltenla!». Clara se lanzó hacia su hija, pero uno de los hombres la detuvo sujetándola por los brazos. «La niña viene con nosotros», anunció Sandoval con frialdad. «Don Gregorio quiere asegurarse de que no cause más problemas. La devolveremos cuando el apache esté donde debe estar». Esperanza luchaba como un animal salvaje, mordiendo y pateando, pero los hombres eran demasiado fuertes. La montaron en uno de los caballos, delante de un jinete que la sujetaba con firmeza. «¡Mamá!», gritó la niña, estirando los brazos hacia Clara. El grito desgarró algo fundamental en el pecho de Clara. Se quebró entonces, cayó de rodillas en el polvo y comenzó a sollozar con una desesperación que venía desde lo más hondo de su ser. «Por favor, no se la lleven. Pueden llevárselo a él, pueden llevarme a mí, pero no a mi hija». Nashdo observó la escena con una furia fría que le ardía en las venas como veneno. Conocía ese dolor, el de ver a los hijos arrebatados por la violencia de hombres que confundían el poder con la justicia. «¡La devolveremos!», repitió Sandoval, pero su voz no llevaba convicción. «Cuando esto termine». Los jinetes espolearon sus caballos y se alejaron, llevándose a Esperanza que seguía gritando el nombre de su madre. Clara permaneció de rodillas en el polvo hasta que el sonido de los cascos se perdió en la distancia, y luego se quedó allí, inmóvil, como si algo esencial en ella hubiera muerto. Nashdo se acercó y se arrodilló junto a ella. Puso una mano grande y áspera sobre su hombro, y en ese contacto había una promesa silenciosa. «La vamos a traer de vuelta», dijo con una voz que sonaba como roca partida. Clara levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero en ellos ardía una determinación feroz. «¿Cómo? Somos solo 2 personas contra una hacienda entera». «No somos solo 2», respondió Nashdo. «Tengo hermanos en la sierra. Hombres que conocen lo que es perder a los suyos». Esa tarde, mientras Clara recorría la casa como un alma en pena, tocando las cosas de Esperanza, la muñeca de trapo, las pulseras de colores, los dibujos en la tierra del patio, Nashdo
Salió hacia las cuevas, donde sabía que encontraría a los hermanos Yaquis. La luna ya estaba alta cuando regresó, acompañado por dos hombres silenciosos que se movían como sombras. Eran Joaquín y Eusebio, hermanos de sangre y de dolor, que habían perdido a sus propias familias en otras guerras y otras masacres. «Conocemos la hacienda de Herrera», dijo Joaquín sin preámbulos. Su voz era seca como el viento del desierto. «Tiene vaqueros armados, pero también tiene muchos enemigos». Clara los observó desde la puerta. En sus ojos ya no había lágrimas, solo una frialdad que daba miedo. «¿Qué necesitan de mí?», preguntó. «Conoce a la gente de aquí», respondió Eusebio. «Gente a la que ha ayudado, gente que le debe favores». Clara asintió lentamente, comenzaba a comprender. No iban a rescatar a Esperanza solo con fuerza, iban a hacerlo con justicia. La madrugada encontró a Clara recorriendo los senderos polvorientos que conectaban las rancherías dispersas de la sierra. Llevaba consigo una bolsa de remedios y algo más poderoso, la memoria de todas las veces que había ayudado a esa gente. Su primera parada fue la casa de Remedios Villagrán, una partera que vivía sola con sus 3 hijos después de que su marido muriera de fiebre. Clara había asistido en el parto difícil de su último hijo, salvando tanto a la madre como al bebé cuando las cosas se complicaron. «Clara, ¿qué haces aquí tan temprano?». Remedios salió a recibirla con los ojos hinchados de sueño. «Necesito tu ayuda, comadre». Clara le contó lo que había pasado, sin adornar la historia con detalles innecesarios. Remedios escuchó en silencio, amasando masa para tortillas mientras Clara hablaba. «Ese don Gregorio ya se llevó antes a otros niños», murmuró Remedios cuando Clara terminó. «Al hijo de los Carrasco, hace 2 años. Dijeron que era para trabajar en la hacienda, pero el muchacho nunca regresó a casa». Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ese hombre no devuelve lo que se lleva, y que ya es hora de que alguien le ponga un alto». Remedios llamó a sus hijos, muchachos de 12, 14 y 16 años, y les explicó la situación. Los 3 asintieron sin vacilar. Conocían a Esperanza, sabían lo que Clara había hecho por su familia. «No podemos pelear contra hombres armados», dijo el mayor, «pero podemos crear distracciones. Conocemos todos los senderos de la sierra». La segunda parada de Clara fue la casa de Faustino Morales, un viejo minero que había perdido una pierna en un derrumbe. Clara había cuidado la herida infectada durante semanas, probablemente salvándole la vida. Faustino no dudó en ofrecer su ayuda. «Tengo dinamita guardada desde que cerró la mina», dijo con una sonrisa desdentada. «No mucha, pero suficiente para hacer ruido». Así continuó Clara toda la mañana, casa por casa, familia por familia, recordando favores y construyendo una red de solidaridad que se extendía como las raíces de un árbol invisible. Viudas que le debían partos exitosos, madres cuyos hijos habían sanado de fiebres peligrosas, hombres que habían recuperado la vista gracias a sus remedios para los ojos infectados. Mientras tanto, Nashdo y los hermanos Yaquis exploraban los alrededores de la hacienda de don Gregorio. La propiedad era vasta, miles de hectáreas que se extendían desde el valle hasta las primeras estribaciones de la sierra. La casa principal era una construcción de adobe de 2 pisos, rodeada por un muro bajo y vigilada por vaqueros armados que patrullaban a caballo. «Ahí es donde tienen a la niña», señaló Joaquín desde su escondite entre las rocas. Había visto a Esperanza en una ventana del 2º piso, asomándose brevemente antes de que alguien la apartara del cristal. «¿Cuántos hombres?», preguntó Nashdo. 12, tal vez 15, pero están dispersos cuidando el ganado. En la casa solo hay 4 o 5. Eusebio estudió el terreno con ojos expertos. «Si atacamos de frente, la niña puede salir lastimada. Necesitamos que salgan de la casa». Clara dijo que vendría con ayuda.
recordó Nashdo. Si creamos suficiente ruido en varios lugares a la vez, los obligaremos a dividir sus fuerzas, completó Joaquín. Esa tarde, todos se reunieron en la casa de Clara. El patio pequeño se llenó de gente. Las mujeres que Clara había asistido en los partos, los hombres que ella había curado de enfermedades, los jóvenes que habían crecido bebiendo sus tés de hierbas. No eran muchos, quizás 20 personas en total, pero en sus rostros había una determinación que no se podía comprar con dinero. No es una guerra, les explicó Clara. Es justicia. Ese hombre se llevó a mi hija para castigarme por hacer lo correcto. Pero también se ha llevado a otros niños antes y seguirá haciéndolo si no lo detenemos. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Estas eran personas que conocían la injusticia de primera mano, que habían visto cómo los poderosos pisoteaban a los débiles sin consecuencias. ¿Qué necesitas que hagamos?, preguntó Remedios. Clara miró a Nashdo, quien asintió. Mañana al amanecer vamos a darle a don Gregorio una lección que no va a olvidar. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en una bruma ligera que hacía que el mundo pareciera difuminado, como un recuerdo que se niega a enfocarse completamente. En las colinas que rodeaban la hacienda de don Gregorio Herrera, figuras silenciosas se movían entre los arbustos y las rocas como sombras que hubieran cobrado vida propia. Clara caminaba por el sendero principal que llevaba a la casa de la hacienda, pero no iba sola. A su lado marchaba el padre Ignacio, el joven sacerdote que había llegado a la misión apenas 3 meses antes. Clara lo había buscado la noche anterior, no para pedirle que luchara, sino para que fuera testigo. Lo que va a pasar aquí necesita testigos, padre, le había dicho. Gente que pueda contar la verdad cuando todo termine. El padre Ignacio era un hombre delgado, de unos 30 años, con los ojos claros de quien aún cree que el mundo puede cambiar para mejor. Había aceptado acompañar a Clara no porque aprobara la violencia, sino porque reconocía la injusticia cuando la veía. Mientras Clara y el sacerdote se acercaban a la casa principal, los primeros fuegos comenzaron a encenderse en las colinas. Faustino había colocado cargas pequeñas de dinamita en 3 puntos estratégicos, lo suficientemente lejos de la casa para no lastimar a nadie, pero lo suficientemente cerca para crear alarma. Las explosiones resonaron como truenos secos que se multiplicaron en los ecos de la sierra. Inmediatamente, los vaqueros de la hacienda comenzaron a moverse como hormigas cuyo hormiguero ha sido perturbado. Don Gregorio salió al patio de su casa gritando órdenes, mientras sus hombres montaban caballos y salían disparados hacia los lugares donde habían visto humo. Fue entonces cuando Nashdo se movió. Como una sombra, se deslizó por el muro bajo que rodeaba la casa y llegó hasta la ventana del 2º piso, donde había visto a Esperanza. La niña estaba ahí, presionando el rostro contra el cristal, observando la confusión en el patio con ojos asustados. Nashdo golpeó suavemente el vidrio. Esperanza se sobresaltó, pero cuando lo reconoció, su cara se iluminó como si hubiera visto al mismo sol. Abrió la ventana con manos temblorosas. «¿Viniste por mí?», susurró. «Tu madre está abajo», respondió Nashdo, ayudándola a salir por la ventana. «Te va a llevar a casa». Mientras tanto, en el patio principal, don Gregorio Herrera se encontró cara a cara con Clara. Era un hombre de unos 60 años, alto y de complexión fuerte, con el cabello gris peinado hacia atrás y bigotes cuidadosamente recortados. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones de gamuza, como si estuviera preparado para recibir visitas de importancia. «¿Qué significa esto?», rugió al ver a Clara. «¿Cómo se atreve a venir a mi propiedad después de desobedecerme?». Clara lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Vengo por mi hija. Su hija está bien cuidada. Mejor de lo que usted podría cuidarla. Mi hija no es suya para cuidar». Don Gregorio se acercó un paso,
y en sus ojos Clara vio la misma expresión que había visto en otros hombres poderosos, la certeza absoluta de que el mundo existía para servirle. Su hija, señora, es el precio que paga por proteger a un asesino apache, un asesino como los que mataron a mi Esperanza. Su hija se llamaba Esperanza, intervino suavemente el padre Ignacio. Clara lo miró con sorpresa. No sabía ese detalle. Don Gregorio se volvió hacia el sacerdote con irritación. «¿Qué hace usted aquí, padre?» «Vine a ser testigo», respondió el padre Ignacio con calma, «a ver qué clase de justicia se practica en esta hacienda». Fue en ese momento cuando don Gregorio vio a Nashdo bajando las escaleras exteriores de la casa con Esperanza en brazos. La niña tenía el rostro enterrado en el hombro del apache, aferrada a él como si fuera la misma vida. «¡Alto ahí!», gritó don Gregorio, llevando la mano a la pistola que llevaba al cinto. Nashdo se detuvo, pero no soltó a Esperanza. «No voy a lastimar a la niña. Ustedes como los que mataron a mi hija». «No», dijo Nashdo con una voz tan serena que cortó el aire como una navaja. «Yo soy como usted, alguien que perdió a sus hijos». Don Gregorio vaciló por un momento, y en esa vacilación, Clara vio una grieta en su armadura de odio. «La diferencia», continuó Nashdo, bajando lentamente hacia el patio, «es que usted convirtió su dolor en vengeance contra inocentes. Yo estoy aprendiendo a convertir el mío en algo mejor». «¡Mentira!». Don Gregorio desenfundó la pistola, pero su mano temblaba. «Ustedes son todos asesinos. Como los soldados que mataron a mi familia eran todos asesinos», respondió Nashdo. «Pero esta niña no mató a nadie, esta mujer no mató a nadie, y seguir quitando hijos a sus madres no va a devolverle la suya». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un machete. Don Gregorio mantenía la pistola alzada, pero algo en su expresión había cambiado. Quizás era la manera en que Esperanza se abrazaba a Nashdo sin miedo, o la forma en que Clara permanecía inmóvil, dispuesta a morir por su hija. Fue entonces cuando el resto de la gente de Clara emergió de su escondite. No vinieron corriendo ni gritando, sino caminando lentamente, en fila, como una procesión silenciosa. Eran las mujeres a las que Clara había asistido en los partos, los hombres que ella había curado, las familias que habían encontrado esperanza en sus remedios. «Este es el apache que nos ayudó a traer agua limpia al pozo de San Antonio», dijo Remedios con voz clara, «y esta es la mujer que salvó a mi hijo cuando nacía al revés. Ella curó a mi padre cuando los médicos de la ciudad dijeron que se iba a morir», añadió uno de los jóvenes. «Y él nos enseñó a hacer trampas para conejos cuando no teníamos que comer», dijo otro. Una por una, las voces se alzaron contando historias de bondad, de ayuda, de manos tendidas en momentos de necesidad. Don Gregorio los escuchó con la pistola todavía en alto, pero su expresión se volvía más confusa con cada testimonio. «¿Y qué hay de mi hija?», gritó finalmente. «¿Quién habla por ella?». «Yo hablo por ella», dijo una voz desde atrás del grupo. Todos se volvieron. Era una mujer mayor, de cabello blanco y vestido negro, que se acercaba apoyándose en un bastón. Clara la reconoció. Era doña Soledad, la madre de don Gregorio, a quien había curado de una infección en los ojos 2 años antes. «Madre, ¿qué hace aquí?». Don Gregorio bajó la pistola sorprendido. «Vengo a hablar por mi nieta», respondió doña Soledad con voz firme. «Esperancita no hubiera querido esto, hijo. No hubiera querido que secuestraras niñas inocentes en su nombre». Don Gregorio se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. La pistola se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio. «Pero ellos la mataron». «Los que la mataron están muertos o presos», dijo doña Soledad, acercándose a su hijo. «Tú mismo te encargaste de eso. Esto es diferente. Esto es lastimar inocentes, y eso no honra su memoria».
Clara aprovechó ese momento para acercarse a Nashdo y tomar a Esperanza en sus brazos. La niña se aferró a ella con tal fuerza que casi no podía respirar, pero Clara no se quejó. El olor del cabello de su hija, el peso de su cuerpo pequeño, el sonido de su respiración, todo le confirmaba que el mundo podía volver a tener sentido. Don Gregorio se desplomó sobre sus rodillas en el polvo del patio. No lloraba, pero en su rostro había una desolación que daba pena. El padre Ignacio se acercó y puso una mano sobre su hombro. «El dolor puede convertirse en odio», murmuró el sacerdote, «o puede convertirse en compasión. La elección siempre es nuestra». Los meses siguientes transcurrieron con la lentitud preciosa de quienes han aprendido a valorar la tranquilidad. La casa de Clara recuperó su ritmo pausado, las mañanas de tortillas recién hechas, las tardes de remedios servidos, las noches de cuentos susurrados bajo las estrellas. Nashdo no se fue. Al principio, Clara pensó que se quedaría solo hasta recuperarse completamente, pero conforme pasaron las semanas, se hizo evidente que había echado raíces tan profundas como las de la palma solitaria que crecía en el patio. Construyó una habitación adicional en la parte trasera de la casa, con sus propias manos y la ayuda de los hombres que habían participado en el rescate de Esperanza. También cavó un nuevo pozo, más profundo y con mejor agua, que pronto se convirtió en punto de reunión para las familias de la región. Esperanza floreció como una planta que al fin encuentra el suelo adecuado. Durante las primeras semanas, después del rescate, había tenido pesadillas que la hacían despertar gritando en medio de la noche. Pero poco a poco, con el cuidado paciente de su madre y la presencia protectora de Nashdo, los malos sueños fueron dando paso a otros más dulces. Nashdo le enseñó cosas que ningún apache había enseñado jamás a una niña mexicana: a leer las señales del clima en el comportamiento de los pájaros, a encontrar agua siguiendo el vuelo de las abejas, a caminar tan silenciosamente que ni las hojas secas crujían bajo sus pies. Esperanza absorbía cada lección con la avidez de alguien que había encontrado un nuevo idioma para entender el mundo. Clara observaba estas lecciones desde la puerta de la cocina, con una taza de té entre las manos y una sonrisa que ya no recordaba haber perdido. Había algo hermoso en ver a esos dos seres heridos cuidándose mutuamente, construyendo una familia que no se parecía a ninguna otra, pero que funcionaba con la perfección de las cosas naturales. Una mañana de diciembre, mientras Clara molía especias para el mole que prepararía para la Navidad, llegó una visita inesperada. Era el padre Ignacio, pero no venía solo. Con él caminaba un hombre de traje formal y expresión seria, el licenciado Moreno, representante del gobernador de Durango. «Doña Clara», saludó el padre Ignacio, «el licenciado tiene noticias que creo que le van a interesar». El licenciado Moreno se quitó el sombrero con cortesía. «Señora, vengo a informarle que la denuncia que presentó el padre Ignacio ha llegado a las autoridades correspondientes. Don Gregorio Herrera ha sido despojado de una parte considerable de sus tierras por abuso de autoridad y secuestro». Clara sintió que se le aflojaban las piernas. «¿Qué significa eso?» «Significa que las tierras donde ustedes viven ahora les pertenecen legalmente», explicó el licenciado. «El gobernador ha decidido otorgarles títulos de propiedad en reconocimiento al abuso que sufrieron». Nashdo salió de la parte trasera de la casa, donde había estado reparando el techo del gallinero. Tenía las manos llenas de barro y paja, pero su expresión era alerta. «¿Y la recompensa?», preguntó sin rodeos. El licenciado Moreno lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. «Cancelada oficialmente. Usted es libre de vivir donde guste, señor. ¿Cuál es su nombre cristiano?» Nashdo intercambió una mirada con Clara. Durante todos esos meses, ella nunca le había preguntado si quería un nombre diferente, un nombre que le permitiera empezar de nuevo. «Esteban», dijo finalmente.
Mi nombre es Esteban Herrera. Clara lo miró con sorpresa. Herrera había tomado el apellido de don Gregorio, pero lo había convertido en algo completamente diferente. ¿Herrera?, preguntó el licenciado, confundido. Como la Herrera, explicó Esperanza, apareciendo de la nada como solía hacer. El que forja cosas nuevas con el fuego. El padre Ignacio sonrió. Me parece muy apropiado. Después de que los visitantes se marcharon, los tres se quedaron en el patio, procesando las noticias. Eran propietarios de la tierra donde habían construido su hogar, libres de vivir sin miedo, reconocidos oficialmente como una familia. ¿De verdad te vas a llamar Esteban?, preguntó Clara esa noche mientras preparaba la cena. Nash Do murió el día que llegué aquí, respondió él, removiendo las brasas del fogón. Esteban es quien he aprendido a ser en esta casa. Esperanza, que tejía una pulsera de colores en un rincón, levantó la cabeza. Yo siempre supe que ibas a quedarte. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Clara. Porque el primer día que llegó, soñé que plantábamos flores detrás de la casa, y las flores no se plantan para irse. Esa Navidad fue la primera que Clara celebró sin miedo en muchos años. Cocinó para medio pueblo. Todos los que habían ayudado en el rescate de Esperanza vinieron a compartir la cena. La casa pequeña se llenó de voces, risas y el aroma de tamales, ponche y buñuelos. Esteban se sentó en un rincón, observando el ir y venir de la gente con una expresión de asombro silencioso. Remedios se acercó y le ofreció un vaso de ponche. ¿En qué piensa, compadre? En que nunca pensé que volvería a estar en una fiesta, respondió él. Ni que alguien me llamaría compadre. Pues acostúmbrese, dijo Remedios con una sonrisa, porque ahora es familia de todos nosotros. Cuando la noche se hizo más profunda y los invitados comenzaron a marcharse, Clara, Esperanza y Esteban se quedaron solos en el patio, observando las estrellas que brillaban como promesas en el cielo despejado. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Esperanza, acurrucada entre los dos adultos. Día de Año Nuevo, respondió Clara. No, dijo Esperanza con esa seriedad que a veces la poseía. Mañana es el primer día que somos oficialmente una familia. Clara y Esteban intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de la niña. En esa mirada había todo lo que no necesitaban decir. El amor que había crecido despacio entre ellos, la gratitud por la segunda oportunidad que la vida les había dado, la promesa silenciosa de cuidarse mutuamente hasta el final de sus días. Sí, murmuró Clara, besando la frente de Esperanza. El primer día de nuestra familia. El viento de la sierra sopló suave esa noche, llevándose los últimos vestigios del dolor que los había traído juntos y dejando en su lugar algo nuevo. La certeza de que el amor, cuando echa raíces en el suelo adecuado, puede crecer hasta convertirse en hogar. Y en algún lugar de la Sierra del Carmen, si uno sabía dónde buscar, podía encontrar una casa pequeña donde vivía una mujer que curaba almas, un hombre que había aprendido a forjar esperanza del dolor, y una niña que seguía creyendo en la magia de las segundas oportunidades. Los años pasaron y la historia se convirtió en leyenda. Los viajeros que se perdían por esos senderos a veces juraban ver a una niña de trenzas y pies descalzos, que les decía, con una sonrisa tranquila, «Mi madre puede curar tu alma». Y de algún modo, siempre podía.